El atentado terrorista que sucedió en Ecuador el 23 de enero del 2017 puso de manifiesto que el narcotráfico ha extendido sus tentáculos en casi todo el subcontinente. El fenómeno no solo se intensifica, sino que además se expande peligrosamente por la región. El aumento de cultivos en Colombia, Perú y Bolivia, el tráfico entre los países productores y consumidores, la diversificación del mercado hacia África y China y la impunidad hacen que el narcotráfico amenace cada vez más los países de América Latina. En este video revelaremos cuáles son los países que más presencia narcos tienen. Un rebrote criminal encendió las alarmas en Argentina. En los primeros 10 días del 2017, 14 personas murieron y 31 resultaron heridas por un ajuste de cuentas entre las dos familias dueñas del negocio de las drogas en Rosario, ciudad de Santa Fe. Los hechos evocaron la época más violenta de esta ciudad, catalogada desde el 2012 como epicentro del narcotráfico de la Argentina. El aumento del fenómeno queda claro en las cifras. El decomiso alcanzó un récord en el año 2017 con la incautación de 15 toneladas evaluadas en 155 millones de dólares. La conexión narco con Brasil también representa una amenaza, según asegura la ministra de Seguridad. De hecho, Argentina no produce cocaína, pero sus porosas fronteras, carreteras, ríos y puertos hacen que sea un buen lugar de tránsito. Las bajas probabilidades de procesamiento judicial también parecen atraer a los narcotraficantes. Honduras, El Salvador y Guatemala. El triángulo del terror, según citó Donald Trump, como una prioridad para acabar con la Mara Salvatrucha en su discurso sobre el Estado de la Unión. Un día antes, el presidente de Guatemala le había pedido al Congreso tipificar a las pandillas como organizaciones terroristas y solicitó incluir a esa organización criminal en la lista negra del lavado de activos de Estados Unidos. Estos llamados ponen en primer plano un fenómeno criminal que convierte a esos países en la región sin guerra más violenta del mundo, las maras. El dominio territorial de estas pandillas las convierte en un aliado indispensable para el narcotráfico. En efecto, el Triángulo del Norte es un paso estratégico entre el norte y el sur, y las pandillas ofrecen el transporte y la protección fundamentales para que los cargamentos lleguen a su destino. Eso permite a esas organizaciones delincuenciales obtener cuantiosos dividendos para diversificar su acción criminal dentro y fuera de su territorio. Al mayor productor de marihuana en la región, que provee el 9% de suministro mundial, no lo preocupaba la violencia. Sin embargo, el asesinato del criminal más prominente del país, Jorge Rafat, y el próspero imperio que dejó atrás se convirtió desde abril del 2017 en el dolor de cabeza del gobierno. Las incursiones violentas del último año demuestran que las bandas criminales de los países vecinos tienen el ojo puesto en Paraguay. Hace solo unos meses, Ciudad del Este fue por 3 horas un campo de batalla. Cerca de 30 hombres armados hicieron explotar carros, derribaron un edificio y robaron una bóveda con 40 millones de dólares. Las autoridades atribuyeron a este hecho a Primeiro Comando da Capital, la banda criminal más peligrosa de Brasil. Y es que además de la ubicación estratégica y la compra de voluntades en distintos niveles del Estado, hacen de Paraguay un aliado fundamental para el narcotráfico. El expansionismo de las bandas en Brasil tiene al país al borde del caos. En julio del 2017, el presidente Michel Temer oficializó su estrategia de militarizar las favelas para combatir el crimen organizado y reducir la inseguridad. Sin embargo, la violencia aumentó. Tanques, helicópteros e incluso piezas de artillería comenzaron a ser parte del paisaje habitual de Río. Al mismo tiempo, bandas como el Primeiro Comando da Capital, el Comando Vermelho y la Familia do Norte aterrorizan al país en su lucha por controlar las rutas y la venta de drogas en las ciudades, con un agravante de que Brasil, según la Universidad Federal de Sao Paulo, es el segundo mercado de cocaína del mundo, después de Estados Unidos, con 2.8 millones de consumidores, aunque Brasilia ya ha invertido cerca de 3.3 millones de dólares en la lucha contra el crimen organizado. Los índices de inseguridad se mantienen al rojo vivo.
no hay arroz, no hay harina, en Miraflores solo hay cocaína. Con ese canto, cientos de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela pusieron el dedo en la llaga. El mensaje iba dirigido a los sobrinos de Nicolás Maduro, condenados a 18 años de cárcel por tratar de ingresar esas sustancias a Estados Unidos para financiar la campaña del parlamento de su tía, la primera dama Cilia Flores. No es la primera vez que este fenómeno permea las altas esferas de Venezuela. Por un lado, Estados Unidos acusa a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, dirigidos por Diosdado Cabello, de pertenecer al cartel de los soles. Por el otro, la DEA tiene los ojos bien puestos en varios funcionarios, incluido el vicepresidente Tarek El Aissami, por no solo facilitar, sino que participar activamente del narcotráfico. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cerca de 80% de la cocaína transita por territorio venezolano. Todo indica que el beneficio que obtiene el Estado financia una dictadura cuyo deterioro es más que evidente. Los capos mexicanos se apropiaron del multimillonario negocio desde que desaparecieron las grandes organizaciones criminales de Colombia. Sin embargo, desde hace unos años, ellos no solo quieren controlar el transporte y la venta, sino todas las fases de la producción. De ahí que ahora sea común encontrar narcos mexicanos en países como Colombia. También es más frecuente la aparición de laboratorios tanto en México como en sus vecinos Guatemala y Honduras. Como se explicó a un oficial de la policía antinarcóticos, los mexicanos simplemente evitaron los intermediarios. Carteles como el de Sinaloa, el Golfo, el Pacífico o Jalisco mandan su gente a Colombia y hoy negocian directamente con cualquiera e imponen sus condiciones. No pretenden abrirse paso a sangre, sino hacer negocios y reafirmar su poder mediante alianzas con la mafia local y el monopolio del mercado. Por el contrario, en México la lucha entre los capos, la disputa por el control del mercado y la guerra frontal declarada desde el gobierno frontal desangran al país. El año pasado cerró allá con uno de los índices de asesinatos más altos de su historia, con un promedio de 80 por día.